Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vamos a tener un tiempo para reflexionar en la bendita y eterna palabra del Señor. Lucas capítulo 9, versículo 23, ya está publicado aquí en la pantalla. Vamos a leer solo el versículo y voy a leerlo yo primero y luego lo leemos todos juntos. Amén. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todos juntos. Y decía a todos: si amén. Tome su asiento nomás. Que el Señor nos bendiga. Vamos a meditar y reflexionar en una palabra maravillosa, porque la Biblia dice que la fe viene por oír. No sé cuántos han venido a oír palabra de Dios, pero necesitamos fe. Para cada una de las áreas que estamos viviendo en nuestra vida, necesitamos que el Señor nos llene de fe. Y quiero compartir en una expresión que es mucho más grande, porque el contexto de este pasaje es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quién era Él. De alguna manera una batalla acerca de la identidad, ¿no? ¿Y quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces los discípulos le responden y le preguntan, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y Jesús afina la puntería en su pregunta y le dice, y bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y viene esa expresión querigmática maravillosa del apóstol Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le provocó algo tan hermoso, tan maravilloso en la declaración de Pedro, que Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y de alguna manera emplaza lo que significa reconocer a Jesús, porque a Jesús lo podemos ver de distintos enfoques, de distintas maneras. Algunos han mirado a Jesús desde el punto de vista histórico, otros han visto a Jesús como un gran filósofo por las reflexiones profundas, pero la única manera de ver a Jesús como lo que Él realmente es, el Salvador, el Redentor, el Perdonador, el Restaurador, es reconocer que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente. Y cuando lo reconocemos a Él como el Señor de nuestra vida, hay salvación para nosotros, hay perdón de pecados para nosotros. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 10, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos que Jesús es el Señor y lo declaramos, lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. No sé cuántos son salvos aquí en la casa del Señor. Y mire, posterior a eso, Jesús le rogó que a nadie le dijese que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y empieza a hablar con ellos y le empieza a hablar que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, que padeciera muchas cosas, que tenía que ser desechado por los ancianos, por los religiosos de la época, por los escribas, por todos los que de alguna manera ostentaban el poder religioso y político en los tiempos de Jesús. Ahí Jesús les manda esta declaración que está en el versículo 23 y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor nos bendiga. Para muchos, esta es una de las expresiones más profundas que tenía Jesús. Había un pastor
en Alemania, que lo mataron los nazis en el año 45, si no me equivoco, 46, Dietrich Bonhoeffer, él decía que el mensaje del Evangelio se resumía en una sola palabra que Jesús ocupó en muchas oportunidades, donde él decía, ven y sígueme. Ahí está en síntesis el Evangelio y la prédica del Evangelio. Si no tengo tiempo para revisar muchos versículos, pero Jesús fue, cuando llamó a cada uno de sus discípulos, fue donde ellos estaban, en los contextos que estaban, haciendo lo que ellos estaban realizando. Algunos eran, no sé, publicanos, cobraban impuestos, otros eran pescadores, otros eran religiosos, otros estaban con alguna ideología enfrascada en su cabeza, como era el caso de los celotes, medios monásticos. Y a pesar de todo eso, Jesús fue donde ellos y les decía, ven y sígueme. Bendito sea el nombre del Señor. En el caso de Andrés, de Simón, dice que ellos dejaron sus redes, abandonaron las redes y siguieron al Maestro. Mateo soltó la mesa de donde cobraba los impuestos como buen publicano y siguió al Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando empezaron a seguir a Jesús, en primer lugar quizás les embargaba una incertidumbre de decir dónde seguiremos, dónde estaremos. Pero tampoco era una práctica poco común para ellos, porque Jesús era conocido como el Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Era considerado como un rabino. Y en los tiempos de Jesús, los rabinos eran personas capaces de aglutinar gente alrededor de ellos y alrededor de sus enseñanzas. Y cuando aglutinaban gente alrededor de ellos, de sus enseñanzas, muchos de sus discípulos lo abandonaban todo para oír a el Maestro, para oír las enseñanzas profundas, para entender la Torá, la ley, para entender y para adquirir conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el hecho que los discípulos hicieran esa práctica de abandonarlo todo en la Palestina de Jesús era algo muy común, porque Jesús era considerado un maestro. A ver si mi hermanita me ayuda con el Evangelio según San Juan capítulo 3, verso 2. Quien reconoce la condición de Jesús como maestro es un fariseo llamado Nicodemo. Dice que este vino a Jesús y mire lo que dice, rabí. ¿Cuál es la expresión que le dice? Rabí. Sabemos que has venido de Dios y que has venido, ¿en qué condición has venido? Como maestro. Sin embargo, la deidad, el hecho de que Él sea un maestro que viene de parte de Dios, viene ratificado por otro hecho. ¿Por qué viene ratificado? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Entonces, este fariseo reconoce la condición de, bendito sea el Señor, de Jesús. Tú eres un rabí, tú has venido como maestro. Pero no eres un rabino común y corriente, no eres un maestro común y corriente, porque a ti no te envió otro rabino, a ti no te envió alguien mayor que tú de la tierra, tú eres enviado de Dios. ¿Y cómo podemos ratificar que vienes enviado de Dios? Porque el fariseo, hermano, el religioso, le dice, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él, nadie puede obrar en milagros, en sanidades, en transformación. Y eso es lo hermoso que tiene el Evangelio que nosotros predicamos, porque el Evangelio que predicamos no está validado por palabras humanas. El Evangelio que nosotros anunciamos no está validado por libros de filosofía, de pensamientos humanistas. Está validado por hombres, por mujeres que pueden dar testimonio que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo hace cosas nuevas en la vida de los que creen. Yo no sé si hay hombres que validan, mujeres que validan que Cristo es real, que Él es verdadero, que Él cambia, que Él sana, que Él perdona, que Él restaura y que Él nos trae de vuelta a casa. Qué hermoso es el Evangelio, hermano. En los tiempos de Jesús, los rabinos se caracterizaban porque eran maestros de la Torá, adquirían mucho conocimiento. Eran personas de gran conocimiento y un conocimiento muy profundo. Memorizaban las escrituras. Eran capaces de poder citar a un profeta entero desde el principio hasta el fin.
Tenían la capacidad también y la autoridad como maestro de interpretar la Escritura. Una cosa es leer la Escritura, otra cosa es interpretar la Escritura. Un rabino tenía la facultad de, con la autoridad de maestro, de reinterpretar la Escritura, de darle el verdadero sentido. Jesús mismo también lo hizo. ¿Se acuerdan en el Sermón del Monte cuando decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo? Él tenía una autoridad validada para decir a ustedes, podrían haber escuchado muchas cosas antes, escucharon mucha sabiduría antes, escucharon a muchos maestros y profetas venir, pero yo os digo. ¿Y quién es el que dice? El que hace milagro, el que tiene esas señales maravillosas de que Dios está con él, ese que tiene las señales de que es capaz de aún controlar los fenómenos de la naturaleza, porque calmó la tempestad, porque caminó sobre el mar, porque multiplicó los panes y los peces, porque sanó a los enfermos, porque libertó al endemoniado ganadero, y porque los que estamos aquí seguimos dando testimonio de que Él es real, de que Él es verdadero, de que Él es genuino, de que Él no es fábula, no es mentira. Cristo es verdadero, Él es real en nuestra vida. ¿Y quién nos podrá sacar de la experiencia? Los discípulos de los rabinos rara vez se les pedían. La relación de ellos era una relación absolutamente de admiración. Sin embargo, Jesús operaba dentro de un marco que era totalmente distinto. La relación de Jesús con sus discípulos no era una relación igual que la relación que los otros rabinos y los otros maestros en el tiempo de Jesús tenían. Habían rabinos que luchaban y tenían esa competencia de atraer discípulos, porque los discípulos de esos rabinos terrenos eran volátiles. Si aparecía otro rabino con una enseñanza mucho más profunda, con una claridad mucho más profunda, la gente abandonaba al rabino y seguía al nuevo, y seguía esta nueva escuela de interpretación bíblica que estaba surgiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y los discípulos que seguían a esos rabinos se iban nomás y se transformaban en discípulos de otros rabinos. Los rabinos no podían tener ninguna facultad de llamarlos, de volver a traerlos. La única manera de volver a captarlo era decir algo poderoso, era decir algo extraordinario, para que los abandonaran a ellos. Y esa volatilidad se vio constantemente en la Palestina de Jesús. Sin embargo, la relación de Jesús con sus discípulos fue muy distinta. Bendito sea el nombre del Señor, porque mientras la relación de los otros rabinos entraba en la interpretación de la Torá, en el caso de Jesús, Jesús esperaba que sus discípulos le amaban. Y eso era totalmente distinto, porque ningún rabino, los más famosos en los tiempos del maestro eran dos escuelas que se hicieron muy famosas, Gilei y Chamai. Estos dos rabinos luchaban y atraían gente, pero jamás ninguno de ellos pudo mirar a sus discípulos y le decir, deben amarme a mí por sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Jesús sí hizo esa demanda. Jesús no solo los sorprendió con la verdad del Evangelio en ellos y con la verdad de que el reino de Dios había venido, sino que puso sobre ellos demanda. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, el versículo que nosotros leímos es una de las demandas que Jesús dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, a diferencia de los que siguen a Gilei, a diferencia de los que siguen otros religiosos, ustedes tendrán que negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y estar dispuestos a seguirme. Bendito sea el nombre del Señor, porque el ser un discípulo del verdadero rabino, del que tiene milagros y señales, demanda que nosotros estemos sometidos a las enseñanzas que Él dice. Jesús no vino a sorprender intelecto, ni vino a sorprender, bendito sea el nombre del Señor, el gnosis, el conocimiento de alguien, lo cognitivo de alguien. Jesús vino a transformar la vida de las personas. Jesús vino a cambiar la vida de los corazones. Jesús vino
vino a darle un nuevo rumbo al hombre y a la mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay una diferencia entre ser un admirador de una religión a ser discípulo de Jesús. Porque alguien que admira una religión no cambia. Alguien que admira una religión no es transformado. Pero el que sigue al Maestro cambia. El que sigue a Jesús es transformado. El que sigue al Maestro deja los vicios, deja las amistades, deja el mundo que lo estaba agobiando y su vida se la entrega al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. El cristianismo demanda seguimiento. Dice amén a eso, ¿no es cierto? Y seguirlo demanda ser discípulo. La palabra discípulo en el griego es matatetes, es un aprendiz. Es alguien que está dispuesto a aprender. Es alguien que está dispuesto a recibir. Es alguien que es capaz de sentarse a los pies de alguien que es mayor y aprender de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo lindo que tiene el Evangelio. Porque el Evangelio no nos pone a los pies de un hombre, no nos pone a los pies de una religión. El Evangelio nos pone a los pies del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Nos pone a los pies de Jesús. Él es nuestro maestro. Él es nuestro rabí. Él es a quien tenemos que oír, aprender, escuchar, recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso en el Evangelio, una de las grandezas que tenemos que aprender a tener es que no nos seguimos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos la verdad. Nosotros oímos al Maestro. Escuchamos sus enseñanzas. Recibimos de Él. Y le obedecemos, porque cuando le obedecemos hay vida para nosotros. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. ¿Cuántos necesitan vida del Señor? Vivimos en una época donde todo lo genuino está siendo, no sé, de alguna manera puesta en duda. Bendito sea el nombre del Señor. Usted ve una foto en redes sociales y hoy día la pregunta que nos hacemos, antes uno veía una foto y se reía, ahora uno dice: ¿será real esta cuestión? Porque nada es genuino, nada es verdadero. Uno escucha una noticia, ¿cómo es la palabra que usan? ¿Será un fake news? ¿Cómo es? Face news. ¿Será un face news? ¿Será verdad? Alguien dijo algo, uno dice: ¿lo habrá dicho? ¿Habrá sido un bot? Porque todos ponemos en duda todo. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Y a veces nosotros tenemos que aprender a redefinir lo que es la fe en nuestra vida. Porque podemos venir a la iglesia, podemos ponernos una Biblia debajo del brazo, cantar con nuestras manos arriba, inclusive servir en alguna área, sin nunca haber tomado en serio lo que realmente significa seguir al Maestro y seguir a Jesús. Pero si usted vino esta noche, vino a oír esta palabra del Señor. Vino a oír esta palabra del Señor. Necesitamos entender que tenemos que someternos a la enseñanza del Maestro. Tenemos que rendir nuestra vida a lo que Jesús dice. Lo único que tenemos que entender es que en el Evangelio esto no es una carrera por quien llega primero, no es una carrera por el que corre más rápido. El Evangelio es una carrera de resistencia, de aguantar, de soportar. Y la única manera de aguantar son dos maneras. O usted se queda fuera del horno o se mete en el horno. Y el horno es proceso, es transformación, es cambio, es vida. En el horno tenemos que escuchar al Maestro, obedecer sus mandatos, recibir su enseñanza, que permitir que el Señor quebrante nuestra alma y nuestro corazón, o quedarnos afuera y transformarnos en religiosos, que venimos a la iglesia, que nos ponemos una Biblia bajo el brazo y que todo el mundo sepa que soy cristiano, pero eso no es cambio, eso no es transformación. Lo que cambia es meterse en serio con el Señor, lo que cambia es comprometerse de verdad con el Evangelio, lo que cambia es tomar nuestra cruz cada día, negarnos y seguir los pasos del Maestro. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor, hermano? Porque usted puede tenerlo todo. Es como esa hermana que cocina, dice: tengo harina, tengo huevos, tengo azúcar, tengo chocolate. Y lo tiene todo ahí en el mesón. ¿Con qué más se hace el queque? Con leche.
perdón hermano, no, ¿cómo se llama ese fruto seco que se le echa al queque? Con nueces. Pero si lo deja ahí en el mesón y jamás lo introduce al horno, eso tampoco nunca se va a transformar en un queque. Usted no puede presentar todas esas cosas y decir, observen mi pastel, observen mi torta. No, no existe. Ahí hay materia prima. Pero la materia prima, si no es procesada, si no la mete al horno, no se transforma en la obra de arte que necesita ser. A veces tú tienes un deseo por el Señor, amas a Dios. Dice, me gusta ir a la iglesia, materia prima. Tienes materia prima, eres un simpatizante de la fe, tienes materia prima. Pero está en el mesón, a eso esa harina hay que mezclarla con huevo. A esos buenos anhelos hay que meterle arrepentimiento, hay que meterle decisión, hay que meterle corazón, alma, compromiso, verdad, genuidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una fe cristiana carente del anhelo de ser procesada en el horno, queda en eso, en el buen anhelo, en el buen deseo de ser un buen creyente, un buen simpatizante. Pero la fe es más que eso, la fe es compromiso, la fe es entrega. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué la fe es compromiso, entrega? Porque no está siguiendo una filosofía que no tiene cambio, está siguiendo a un Jesús que cambia, a un Jesús que perdona, a un Jesús que da nuevas oportunidades. Por eso hay compromiso. Por eso tiene que haber entrega de parte de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Una vida que tiene materia prima pero que no tiene horno se va a quedar ahí. Y los hermanos que llevan años en el Evangelio, no sé si me podrán decir amén a eso, pero hemos pasado y hemos visto pasar mucha gente con materia prima. Hasta hemos dicho, tiene el primer, lo hemos dicho, materia prima. Pero cuando vinieron las pruebas, cuando vino el momento de afirmarse, bendito sea el nombre del Señor, cuando la tempestad se levantó, cuando el viento sopló, bendito sea el nombre del Señor, cuando la lluvia hacía parecer que el barco se iba a caer, fueron capaces de soltarlo todo, porque materia prima sin discipulado no sirve, materia prima sin el horno no transforma, no hay queque, no hay nada. Y en el Evangelio es lo mismo. Si alguno quiere ser mi discípulo, no solo tiene que estar dispuesto a oír lo que yo digo, tiene que obedecer, dice Jesús, tiene que escuchar lo que Jesús quiere que hagamos, y lo más tremendo, tiene que obedecer. Y para obedecer hay que quebrar la voluntad, hay que doblegar la voluntad, hay que rogar al Padre para que Él nos ayude. Y ahí es donde yo me pregunto, hermano, ¿qué es lo que somos? ¿Poseemos identidad de seguidor? ¿O simplemente nos hemos transformado en observadores de la fe? Pero el discipulado y el ser discípulos del Maestro exige transformación, exige entrega. ¿Cuántos dicen amén a eso? Antes que apareciera internet y se masificara el internet, que toda la gente lo pudiera tener en sus celulares, yo me acuerdo que vendían estos aparatitos que eran unas cajitas de GPS, ¿se acuerdan? No sé si alguien tuvo esos GPS antiguos, que eran así como un tipo tablet y que había que cargarle con un computador mapas. Y uno tenía que meterle mapas ahí y luego uno podía con una batería cargar y llevarlo a cualquier lugar. Ahora no, ahora están las aplicaciones que lo llevan a uno para todos lados con una buena conexión a internet. Y a mí me pasó que en un viaje a Mendoza íbamos con un aparatito, con ese aparatito de mi mamá en un viaje a Estados Unidos, ahora que trajo uno de esos aparatitos. Y nosotros andábamos en Mendoza y de repente se nos apagó. No sabíamos para dónde tirar. Teníamos auto, teníamos benzina. Y sabe, hermano, por el puro instinto, y si doblamos aquí, andábamos con un pastor y nos decía, y si preguntamos en la esquina,
Yo le decía, nos puede pasar algo porque se dan cuenta que el acento de nosotros es chileno y pueden tratar de llevarnos a algún lado, entonces mejor no preguntemos. Andábamos con un hermano y decía, ¿y si nos hacemos pasar por mudo? Y le escribo en un papel para que no nos escuche el po chileno. Y mientras estábamos parados en una esquina, veíamos la cordillera de los Andes, bueno, se ve al otro lado, nosotros la vemos allá, ahí en Mendoza se ve al otro lado. Y dije, mira, por lo menos sabemos que para allá está Chile. Algo teníamos de esperanza, para allá no nos vamos a perder, alguna calle llegará para allá a Santiago de los Andes. Y tratamos de guiarnos por instinto, nunca llegamos a nos dimos como 3 vueltas hasta que en una llegamos a una calle donde habían hartos locales comerciales. Y un pastor nos dice, ¿y si le compramos el cargador a esta cuestión? Nos metimos en un restaurante, nos tomamos un café y cargamos, ahí vamos a ver salir de aquí. Y eso fue lo que hicimos, nos metimos en un restaurante, nos pedimos un café, nos sentamos al lado de un enchufe y ahí cargamos el cargador. Cuando se terminó de cargar, nos fuimos, lo conectamos y llegamos a la iglesia donde íbamos a ir. Cuando llegamos allá, ¿contamos o no contamos? Se van a reír de nosotros. ¿Y sabe lo que aprendí yo de eso? Que uno puede tener todo, pero el instinto nunca es buen consejero. Porque por el instinto nuestro nosotros mirábamos la cordillera y decíamos, tenemos que ir para allá, tenemos que ir para allá, tenemos que acercarnos, el centro de estar para allá. Y allá Mendoza está al revés de nosotros. Uno llega a la ruta y Mendoza está para allá, la plaza estaba para allá. Y un pastor que era el más adulto, el de más experiencia, nos dice, menos mal que no hicimos caso al instinto. O si no andaríamos metidos, perdidos en la cordillera de los Andes, quizás ¿a dónde? Tuvimos que cargar el GPS, guiar y guiarlo. Y sabe, hermano, hay mucha gente en la iglesia, en la fe del Evangelio, que llega aquí y no quiere aprender del Señor. Prefiere su instinto. Vive la fe a su manera. Entonces, no, yo creo que las cosas son así. No, yo creo que esta cuestión funciona de esta manera. Y por ese instinto, hermano, por ese deseo propio de querer guiar su propia vida y no entregarle su vida al control del Señor, han cometido tantos errores. Y lo más terrible, hermano, que su permanencia en el Evangelio ha sido algo tan efímero. Entran, salen, van y vuelven. Y nunca, bendito sea el nombre del Señor, como el escritor sagrado le dijo a los hebreos, ya tienen que haber sido maestros y tengo que volver a los rudimentos, volver a tratarlos como niños. No han aprendido nada, no han comprendido nada de la fe del Evangelio. ¿Por qué? Porque han venido a la fe, pero a guiarse por su instinto, a seguir al maestro a su propia forma, a creer que el Evangelio no quebranta mis ideas. No, hermano, el Evangelio me quiebra, el Evangelio quebranta mi forma de pensar, mi forma de vivir, porque el Evangelio no es por instinto, el Evangelio es siguiendo al maestro, es cargando el GPS en nuestra mente, cargando el GPS en nuestro corazón. Deja de hacer las cosas a tu manera. Hay una verdad que cambia, hay una verdad que transforma, hay una verdad que hace las cosas nuevas. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la respuesta al ser humano. El Evangelio, hermano, es relacional, absolutamente relacional. Nadie cambia recibiendo información. Cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de los judíos, dice que ellos leen, pero no entienden. ¿Y por qué leen y no entienden? Y Pablo dice, porque sobre ellos hay una venda. Y esa venda que tienen en sus ojos, por más que lean, por más que estudien, bendito sea el nombre del Señor, ellos no son capaces de entender, de comprender. Porque la ley, dice Jesús, o sea, dice el apóstol Pablo en Corintios, la ley mata, la letra mata. Porque información no es transformación. Hay mucha gente que sabe, pero nunca cambia. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Hay gente que sabe, pero nunca cambia.
¿Por qué? Porque el discipulado de Jesús, el ser discípulo de Jesús, no es solo recibir información, es recibir transformación. Y la transformación, ¿sabe por qué viene? Por la relación. ¿Por qué oramos cada mañana? ¿Por qué insistimos tanto en orar? ¿Por qué insistimos tanto en buscar a Dios? ¿Por qué ponemos la palabra del Señor en las oraciones? Porque eso cambia, hermano. Eso cambia. No sé si me está escuchando lo que estoy hablando. La información, usted puede tener mucha información. Yo llevo 20 años metido en la academia teológica. Llevo 20 años y he conocido tanta gente que ha sabido tanto, pero nunca ha cambiado. Nunca ha abandonado vicios, nunca ha abandonado el mal carácter, siempre han sido esclavos de sus propios temperamentos, a pesar de ser doctores en la ley, doctores en el conocimiento, porque solo una relación profunda con Cristo, solo siguiendo al Maestro cada día, solo tomando nuestra cruz y siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret, hay cambio, hay vida, hay transformación, hay esperanza para el alma. No sé cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando. Usted no necesita información, usted necesita transformación, necesita ser cambiado, renovado, transformado. Cristo es la respuesta, Cristo es la salida. Necesitamos conocer al Maestro, hermano. El mejor ejemplo, a mí me gusta, de un discipulado transformacional es el caso de Moisés y Josué. Josué quizás no recibió toda la información que Moisés recibió en la academia egipcia donde fue formado. Pero Josué tuvo que seguir a Moisés. Tuvo que ver a su maestro, Moisés. Quizás lo vio llorar, quizás lo vio enojarse, enfadarse. Quizás lo vio, no sé, obedecer. Caminó con él durante décadas. Y Moisés quizás vio muchas cosas delante del Señor. Por eso cuando Moisés muere y el Señor pone a Josué como sucesor, ¿sabe cuál es la primera promesa del Señor a Josué? Es esta frase: como estuve con Moisés. Como estuve con Moisés. ¿Por qué no le dijo, no sé, algo más teológico, más profundo? Porque la experiencia de Josué fue ver caminar a Moisés. Esa fue la escuela que él recibió. Él vio todo lo que Moisés había hecho. Y mire lo que le dice el Señor: como estuve con Moisés, así estaré, esfuérzate y sé valiente, medita en la ley de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos entender esta verdad tan gloriosa, esta verdad tan profunda. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede tener las intenciones de servir al Señor, pero mientras no sirva no es lo mismo. No sé cuántos de los que están aquí han ido alguna vez al estadio, pero cuando uno va al estadio a ver un partido de fútbol, los mejores técnicos, ¿dónde están? ¿A la orilla de la cancha o en la galería? Todos cuando nos ponemos ahí somos espectaculares, por más. Y empieza, no sé, sacan a un jugador. No, ¿cómo va a sacar a ese jugador? ¿Cómo va a entrar este? Si el partido está dándose de esta manera, está este juego de esta cosa, esta otra. Y la gente lo empieza a gritar y le grita insultos al director técnico. Porque la visión que tiene el que está arriba no es la misma que el que tiene abajo. Y muy distinta al que está en el campo. ¿Me está escuchando lo que estoy hablando? Porque una cosa es ponerse traje corto, ponerse la camiseta, entrar en una cancha que está húmeda o que puede ahora con la tecnología está el pasto sintético. Otra cosa es tener la presión a la orilla de la cancha y otra muy distinto estar en la galería, sentado, brazos cruzados, sentirse con el derecho a decir lo que quiera porque pagué una entrada.
Hay gente que es así en el Evangelio. Jamás conoce el Evangelio, jamás se instruye, jamás se forma, jamás se prepara, pero está para ahí, para meter en el horno a los que están jugando en el arco, los que están, yo sabe hermano, yo siempre le digo a los que están cerca mío, yo honro, no al que opina desde lejos sin nunca comprometerse. Para mí es una bendición con el que él se compromete, el que le dice sí al Señor, el que da la pelea. Para mí ese vale más que ese que está en la galería diciendo el verdadero cristiano se comporta de tal manera. Hermano, entonces vamos a orar. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer esto u otro. Prefiere ganarse en la galería. Pero gloria a Dios por los que estamos en el campo de la batalla, por los que estamos orando, por los que estamos buscando, por los que estamos clamando, por los que estamos dando la pelea en la calle, por los que le estamos diciendo a los perdidos: Cristo cambia, Cristo transforma, por los que estamos poniendo el pecho a la bala en el campo, hermano. Ahí hay cambio, ahí hay proceso, ahí hay transformación. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Porque el mundo necesita creyentes, pero creyentes transformados, que cuando venga la tormenta no se caigan como un muñeco de nieve que se derrite frente al sol. Para ser transformado y recibir al Señor, quiero terminar esta palabra preciosa con un proverbio. A ver si mi hermanita me ayuda con el Proverbio capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice: reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en algunas áreas de tu vida. Reconócelo ¿dónde? En todas las áreas de nuestra vida. Cuando llegamos al Evangelio a veces le decimos: Señor, te entrego esta área y esta otra no. Y mire lo que dice el sabio: reconócelo, pero en todos tus caminos. Porque cuando el Evangelio llega a una vida de una persona, no viene a impactar un área religiosa que tengo. El Evangelio viene a impactar toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? El Evangelio viene a transformar toda nuestra existencia. No hay área de nuestra vida que el Evangelio no pueda penetrar. No hay área de nuestra vida que el Evangelio no pueda rendir delante del Señor. Mire lo que dice el proverbista: reconócelo en todos tus caminos. Y si tú lo reconoces en todos tus caminos, hay una promesa maravillosa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuántos necesitan que el Señor enderezca nuestras veredas, hermano? Usted dice: yo tengo problemas económicos. ¿El Señor podrá enderezar esa vereda? Tengo problemas familiares. ¿El Señor podrá enderezar esa vereda? Había un escritor muy antiguo que decía: solo el Señor Jesús sabe escribir derecho en líneas chuecas. Solo el Señor Jesús es capaz de tomar nuestras veredas chuecas, torcidas, destruidas por nuestras malas decisiones, afectadas por las consecuencias de nuestros malos caminos, y el Señor es capaz de enderezarlas. El Señor es capaz de tomar cada una de esas veredas y enderezarla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso, ¿cuál es la promesa? Reconócelo. Reconoce que en tu economía necesitas al Señor. Reconoce que en tu carácter necesitas al Señor. Reconoce que en tu trabajo necesitas al Señor. Reconoce que para relacionarte con tu familia necesitas del Señor. Porque cuando alguien se cruza con Jesús, voy a ocupar un modismo popular, el Señor Jesús empieza a picar. Y pica en esas áreas que a veces nosotros no queremos. Hubo una mujer que estaba conversando con Jesús y no le había contado nada acerca de su vida. Y Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. ¿Y qué le dijo? Y Jesús le dijo: ese ha sido tu problema.
Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, como queriendo decir, mira, yo te hice recién una promesa. ¿Cuál es la promesa que Jesús le había dado? Jesús lo puso en el pozo y le dijo, mira, la gente que viene y toma agua de ese pozo vuelve a tener sed. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y cuál es la promesa de Jesús? El que tome y beba del agua que yo le daré, jamás tendrá sed. La mujer, como queriendo decir, yo quiero tomar esa agua para no volver al pozo. Y Jesús le dijo, solucionemos el problema. ¿Y cuál es el problema? Es que hay una vida moral que no se le ha entregado al Señor. Hay un aspecto personal de la vida de esta mujer que había que zanjarla. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si me escucha lo que estoy. Hubo otro que vino donde Jesús, como muchos, a decirle, mira, yo no soy mala persona. Yo no le hago mal a nadie. Póngame todas las leyes y yo le voy a decir que soy el mejor. El primero que paga los impuestos, el primero que cumple sus deberes. Y el maestro empezó a mirar sus veredas y encontró que había una vereda que estaba llena de ambición, llena de amor. Y el Señor le dijo, hagamos algo, vende todo lo que tiene, dale a los pobres. Y se derrumbó este joven, porque él quería que el Señor alabara su justicia, pero la justicia de él estaba desnuda delante de los ojos del Señor. Y cuando el Señor lo miró, se dio cuenta que el forado de su corazón no era que él le hacía mal a nadie, es que su corazón estaba lleno de ambición. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? Otros fue tan emocionado y le dijo, Señor, donde tú vayas yo quiero ir. Pero el Señor lo miró y dijo, este es Garfield. No sé si daban en ese tiempo, son bonitos. Pero dijo, a este le gusta levantarse tarde. Le gusta dormir con escaldazón en 2. Le gusta que le pongan cojines en la almohada y cojines en los pies. Le gusta que le tengan los aire acondicionados en la iglesia cuando vaya. Y Jesús le dijo, mira, ¿me quieres seguir? Te tengo que decir 2 cosas. ¿Qué? ¿Ves las zorras que están ahí? Sí. Esas zorras tienen cueva donde dormir. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Como queriendo decirle, seguirme a mí implica que estés dispuesto a soltar tu comodidad. Que estés dispuesto a abandonar eso que tanto amas, que tanto te gusta. ¿Quieres venir en pos de mí? Uno le dijo, Señor, deja que entierre a mi padre, deja canjear mi futuro, deja trabajar con él y cuando él ya no esté, cuando ya tenga dinero y bolsillo asegurado, en mi bolsillo yo te voy a seguir. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, como queriendo decir, esa vida que tú estás eligiendo es una vida de muerte, pero si quieres seguirme, ven y sígueme. Porque seguir al Maestro lo demanda todo. Él espera todo de nosotros. Él no espera un domingo en la tarde que estemos aquí. Él te espera los lunes en la mañana. Él te espera los martes. Él te espera los miércoles. Él está ahí en tu trabajo, en tu vida. Él está en todas las áreas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre alguien que es un seguidor de Jesús y alguien que es un espectador del Evangelio? Es la entrega, es la disposición del alma de decir, Señor, a ti me entrego. A ti me entrego, Señor. Porque le voy a decir algo, si usted quiere ser simplemente, no sé, un espectador del Evangelio, con que asista un par de veces, diga amén un par de veces, será suficiente. Pero ser un discípulo de Jesús es negarnos cada día, es negarnos a veces a nuestra propia defensa personal, es negarnos a veces a nuestros sueños, nuestros anhelos,
para poner el anhelo del Señor primero en nuestra vida, en nuestro corazón. Seguir al Maestro demanda tomar nuestra cruz, negarnos, decirle: Señor, es tu palabra la que manda. Es tu palabra la que determina en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y decirle al Señor: cueste lo que cueste, te voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene esta promesa: si tú te entregas a mí en todas tus áreas, yo las voy a enderezar. Yo las voy a enderezar. Vas a dejar de vivir la vida a tu propia manera, pagando las consecuencias de tus propios errores. Porque en Él hay nuevos caminos. En Él hay nuevos comienzos. En Él hay una nueva partida para el que cree en Él. El Señor dice: ven a mí. Y bendito sea el Señor, porque en Él hay fortaleza para seguir. En Él hay victoria para nuestras luchas. En el Señor hay poder en nuestras debilidades. ¿Cuántos necesitan del Señor esta tarde? El Señor dice: encuentra en mí todo lo que tú necesitas. No sé si a usted le ha pasado, pero pasan los días. A mí me pasa el tiempo tan rápido. ¿Sabía usted que estamos a mitad de año? Si no, le aviso. Estamos a mitad de año, hermano. Yo estoy como con la sensación que hace un par de semanas nomás que fue el verano. Y el calendario y la aplicación me acordaba que 2 domingos más, el Día del Padre, aleluya. ¿Cuándo es el Día del Papá? El cumpleaños de mi esposa. El tiempo pasa a una rapidez. Y a mí me pasa, le digo: Señor, ¿cómo paso de un mes a otro? ¿Cómo cumplo? ¿Cómo pago? ¿Cómo hago esto, otro? Y quizás no tengo una explicación en lo humano, en lo natural. Simplemente mirar arriba y decir: caminar tomado la mano del Señor. No sé cuántos pueden dar testimonio conmigo, decir: no sé cómo lo hago, pero tomado de la mano del Señor, tomado de la mano del Señor, tomado de la mano del Señor, tomado de la mano del Señor. Por eso hoy, y termino esta palabra con esta expresión tan sencilla de Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, sígame. No es otra cosa, sígame. Él es el rabino por excelencia. No escuches consejeros, porque los consejeros fallan, se equivocan. No escuchen ni siquiera tu propia conciencia, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y pervertido nuestra propia conciencia. Escuchemos al Señor. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? ¿Se acuerdan de ese himno? Yo oí al Salvador decir: sígueme, sígueme, sígueme. En tierno acento pude oír: sígueme, sígueme, sígueme. Sufrí por ti castigo cruel, bebí por ti la copa llena. Aguánteme un poquito el solo el teclado. Mi Padre te ama, ven a Él. Sígueme, sígueme, sígueme. Y mire la promesa: tu pecado y mal perdonaré. Sígueme, sígueme.
y una nueva vida te daré. Escucha al Señor. Sígueme, sígueme, sígueme. En mí da siempre yo seré tuyo, tu guía y tu rey. Aleluya. Tu gozo eterno yo compré. Sígueme, sígueme, sígueme. Cantemos la primera hora con música. Al Salvador decir. ¿Cuánto escuchan la voz del Señor? Sígueme, sígueme, sígueme. En tierno acento pude oír. Sígueme, sígueme, sígueme. Sufrir por ti castigo cruel. Aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Por ti la copa damos gracias por tu palabra. Dele gracias al Señor por la palabra. Te damos gracias, Señor. Y ayúdanos, Señor, no solo ser oidores de ella, sino hacedores.
Ayúdanos, Señor, a oír, a obedecer, Señor, a atender, Padre Celestial, el llamado tan hermoso que cada día, que cada mañana, que en cada instante tú nos haces de seguirte, Señor. Ayúdanos a ser discípulos comprometidos, con entrega, que entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, que entregamos nuestras relaciones, que entreguemos, Señor, aún nuestras finanzas delante de ti, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú, Señor, endereces todas nuestras veredas. Endereza nuestras veredas, Señor. Endereza nuestras veredas, Señor. Tú eres el Señor de nuestra vida. El señorío tuyo, Señor, se establezca en nuestra vida, se establezca en nuestros corazones. Irra la vasita, la vasalla, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, cámbianos. Que esta iglesia, Señor, tenga transformación, renovación, restauración por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, Señor, que se derrama en la vida de los que creen a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.